Hola familia de CCF, qué bueno estar otro domingo más con ustedes, los extrañé un montón y aunque todavía no pude ver a casi ninguno, ya lo siento más cerca. Y bueno, hoy me toca el privilegio de compartir con ustedes la Santa Cena o la Cena del Señor. Y mientras meditaba esta semana en lo que significa la Cena del Señor, estaba leyendo Lucas 22 del 7 al 20, que es el pasaje que la mayoría conoce, ¿no? Donde Jesús está teniendo la última cena con sus discípulos y les presenta estos elementos de la Cena del Señor, el pan que representa su cuerpo y el vino que representa su sangre. Y déjame resumirte rápidamente la historia que narra el libro de Lucas. Jesús y sus discípulos están festejando el Día de los Panes sin Levadura y tienen lo que nosotros hoy conocemos como la Última Cena, que es la cena que tienen antes de que Jesús fuera arrestado para llevarlo a la cruz. Y en esa cena Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Y después tomó la copa con el vino y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Y este modelo que Jesús les presentó en la última cena a sus discípulos es el modelo que nosotros hoy conocemos como la Cena del Señor o la Santa Cena, y que lo usamos para recordar el sacrificio que Jesús pagó por nosotros. Pero algo que me llamó la atención de ese momento mientras leía y releía la historia es específicamente el momento en el que Jesús decidió presentarle estos elementos y esta nueva forma de recordarlo a sus discípulos. La Biblia dice que Jesús les estaba dando este modelo durante la última cena, es decir, antes de que Él fuera a morir en la cruz. Entonces Jesús les estaba dando a sus discípulos un modelo para recordar algo que todavía no había sucedido. Aunque Jesús había anunciado su muerte, la Biblia nos cuenta que los discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir cuando Él anunciaba su muerte. Es decir, que los discípulos no entendían que Jesús iba a morir por los pecados de los hombres y que iba a resucitar. Por lo tanto, no sabían que Jesús iba a ser arrestado y que iba a ser crucificado. Entonces me puse a pensar en ese momento y me puse en los zapatos de los discípulos en ese momento. Y Jesús les dijo: hagan esto en memoria de mí. Pero los discípulos todavía no habían conocido al Jesús cuyo cuerpo iba a ser partido y traspasado por los pecados de los hombres en una cruz. No conocían al Jesús que iba a derramar su sangre para perdonar los pecados de los hombres. Y mucho menos conocían en ese momento al Jesús que iba a resucitar. Entonces eso me hizo preguntarme. Jesús les dijo: hagan esto en memoria de mí. No les dijo: hagan esto en memoria del sacrificio que voy a hacer. No les dijo: hagan esto en memoria de la cruz a la que voy a ir. Les dijo: hagan esto en memoria de mí. Pero, ¿quién era Jesús para los discípulos en ese momento? ¿Cómo lo estaban recordando los discípulos a Jesús en ese momento? Me imagino que estaban recordándolo a Jesús como un amigo, como el maestro, como alguien que los desafiaba, alguien que los conectaba al Padre, a Dios, alguien que cuando hablaba encendía sus corazones. Y nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, su sacrificio y lo que Él ganó para nosotros, que fue mucho: salvación, sanidad, libertad, identidad, autoridad. Pero hoy quiero invitarte a que, además de recordar su sacrificio, lo recuerdes a Él. Y si tenés los elementos de la cena ahí en tu casa, con tu familia o en donde quiera que estés, o si tenés algo que pueda representar los elementos de la cena, te invito a que los tomes y que los tengas listos, porque ahora en un momento vamos a estar orando y vamos a estar tomándolos. Pero hoy quiero invitarte a que, además de recordar su sacrificio, como siempre lo hacemos, y lo que Él ganó en la cruz para nosotros, pienses en quién es Jesús para vos hoy. ¿Cuál es el papel o el rol que Jesús está teniendo en tu vida hoy? ¿Cómo podés recordarlo a Jesús hoy y honrarlo y agradecerle
no solo por lo que hizo y por lo que hace por vos, pero sino por quien Él es para vos hoy. Sabemos, y la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y hoy te quiero invitar a que recuerdes a Jesús de una manera personal. Yo te abro mi corazón, para mí Jesús es mucho más que solamente mi Salvador. Es más que mi ejemplo a seguir. También es mi mejor amigo, es esa persona que está cerca, a la que puedo ir y contarle todo lo que me pasa, todo lo que siento, todas mis preocupaciones. Es esa persona que sé que me va a recibir siempre con brazos de amor y con ojos de amor listos para sostenerme y para amarme y nunca para juzgarme. Y ese es el Jesús que quiero recordar hoy. El Jesús que siempre está conmigo, aún en los momentos difíciles. Así que si tenés los elementos, yo tengo acá míos, te pido que ahí en tu casa, antes de tomarlo, te tomes un momento para meditar en esto. ¿Quién es Jesús para vos hoy? ¿Cómo vas a recordarlo hoy en la Santa Cena? ¿Cómo vas a hacer memoria de Él hoy en la Santa Cena que estamos compartiendo juntos? Así que si tenés tus elementos ahí, vamos a orar y después te voy a invitar a que los tomemos juntos. Así que ahí en tu casa puedes cerrar tus ojos y vamos a orar. Jesús, te damos gracias por tu sacrificio, por tu cuerpo y por tu sangre que fue derramada para que nosotros pudiésemos ser salvos. Pero también te damos gracias porque sabemos que hoy, en este momento, estás cerca, estás al lado nuestro. Gracias porque sos nuestro amigo, porque sos nuestro maestro, porque sos nuestro rey, sos nuestro ejemplo a seguir. Te amamos y hoy te recordamos con un corazón lleno de agradecimiento por todo lo que hiciste por nosotros, pero también por quien vos sos para nosotros hoy. Y así elegimos recordarte. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que puedas tomar los elementos de la cena. Y una vez que tomaste los elementos, te invito a que prepares tu corazón para la palabra que va a traer el pastor este domingo. Qué hermoso es poder compartir juntos en familia del pan, del vino, sabiendo que cada uno de nosotros en casa participa de esta ceremonia tan especial de recordar la muerte y que Jesús va a venir a buscarnos, que Él va a cumplir su promesa. Seguimos en nuestra serie Vida Plena, una serie que trata de trabajar en todas las áreas de nuestra vida para que podamos reflejar a Jesús en cada una de ellas. Y estamos viendo en estos estudios los límites del amor. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era la instrucción o el mandamiento más importante, en Mateo 22:37, Jesús respondió que había que amar al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y agregó también uno que es muy importante, que es amar al prójimo como a uno mismo. Y aprendíamos que entonces Jesús presentaba que la instrucción más importante se trata de relaciones, se trata de mi relación con Dios en una relación vertical, se trata de la relación con mi prójimo. Necesito amar al prójimo luego de amar a Dios, y también se trata de amarse a uno mismo, que tiene que ver con la relación que tengo conmigo mismo. Y estamos aprendiendo que hay ciertos límites para cada una de estas relaciones. Vimos que pueden presentarse dos problemas. Uno es directamente no amar. Cuando yo determino, escojo no amar. Escojo no amar a Dios, hacer mi vida, escojo no amar al prójimo, y también puedo escoger no amarme a mí mismo. Ese es uno de los problemas.
El otro de los problemas que se pueden presentar es amar, pero amar fuera de los parámetros o de los límites que Dios estableció. En el caso de escoger amar a Dios, debemos hacerlo como dice la instrucción, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Es decir, la idea que se nos presenta en la instrucción es que debemos amar a Dios por encima de todo. Y este es el primer límite que aprendimos. El primer límite que aprendimos en el estudio del domingo pasado es que debemos amar a todo prójimo menos que a Dios. Cualquier persona o cosa que ocupe el lugar de Dios me va a traer inconvenientes, me va a traer problemas. Todo lo que yo ame por encima de Dios se va a convertir en un ídolo para mi vida. Todo lo que yo ame más que a Dios o por encima de Dios está fuera de la bendición de Dios. Si el amor por mis hijos o mi esposo, mi esposa, mi nieto es mayor que el amor a Dios, los estoy poniendo a ellos en un lugar equivocado, en un lugar peligroso. En realidad no los estoy bendiciendo al amarlos más que a Dios. Aprendimos que la solución para salir de este inconveniente es reconocer el problema, reconocer que yo amo a algo o a alguien más que a Dios, arrepentirme y colocar a esas personas o a esas cosas dentro de los límites correctos que Dios estableció. Yo puedo escoger amar a Dios a mi manera, pero si no lo hago dentro de los límites que Dios estableció, no estoy practicando la instrucción completamente y no voy a poder gozar de los beneficios que tiene el amar a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Entonces el primer límite es amar a todo prójimo menos que a Dios. Después Jesús enseña el segundo mandamiento, la segunda instrucción, que dice amar al prójimo como a uno mismo. Y en este mandamiento nosotros vamos a encontrar dos límites más. El límite número 2 va a ser este: no ames al prójimo menos que a vos mismo. Te lo repito, no ames al prójimo menos que a ti mismo. Primer límite, recordalo, no ames al prójimo más que a Dios. Y el segundo límite es, no ames al prójimo menos que a vos mismo. Si yo pongo al prójimo en un escalón de amor más abajo que el amor que me tengo a mí mismo, no estoy obedeciendo la instrucción de Dios dentro de los límites de bendición. Es decir, que me estoy amando yo por encima de los demás. Por eso la instrucción dice, no ames al prójimo menos que a vos mismo. Y cuando yo rompo este límite de amor espiritual, le estoy dando lugar al egoísmo. El egoísmo es el excesivo aprecio que una persona puede tener por sí misma. Cuando me amo más que a los demás, es cuando yo me enfoco solamente en mis propios intereses, en mis propios problemas, y no me preocupan los intereses o las necesidades que puedan tener las relaciones de mi entorno. Este estilo de vida egoísta después te va llevando a la ambición, a la codicia, al individualismo, al egocentrismo, y terminamos desvalorizando al otro, faltándole el respeto, porque estoy viviendo fuera de los límites establecidos por Dios. Cuando yo me amo fuera de los límites correctos, uno de los problemas serios que tengo que enfrentar en las relaciones con el prójimo son las consecuencias que trae el hecho de ser egoísta. Por eso Dios establece este límite para vivir una vida plena y bendecida.
Sabés que el egoísmo forma parte de nuestra vieja naturaleza, de la carne, de lo que está en nosotros. Todos portamos dentro de nosotros el egoísmo. Por eso lo que Dios desea es que el egoísmo se muera, que el egoísmo no salte, que el egoísmo ocupe un viejo lugar en nosotros, para que ahora el amor al prójimo sea el amor que realmente Dios espera que nosotros tengamos para con Él. El egoísmo, como te decía, forma parte de nuestra vieja naturaleza y es una inclinación que todos tenemos hacia lo malo y que se opone a todo lo nuevo que Dios quiere traer a través de su Espíritu Santo. Y si no le ponemos freno o lo limitamos, cada vez el egoísmo va a ser peor, porque toda obra de la carne que nosotros no frenamos o no le ponemos límites, se potencia, crece. Si vos no le pones un freno a la mentira y la seguís practicando, cada vez vas a ser más mentiroso. Así pasa con cualquier obra de la carne. Pasa con la inmoralidad sexual. Si vos no le pones un freno, vos vas a potenciar lo inmoral. Vas a caer en un grado mayor de inmoralidad. Esto pasa con el enojo, lo vimos el domingo pasado. Pasa con cualquier obra de la carne. Todo lo que es propio de nuestra naturaleza caída, cuando uno la empieza a practicar, lo que hace esa práctica es fortalecer y se va generando en el interior una inclinación para hacerlo cada vez más. Y esto mismo ocurre con el egoísmo. Cuando yo empiezo a atender mis propios intereses sin darle ninguna importancia a las situaciones de los demás, el egoísmo comienza a crecer, comienza a fortalecerse, comienza a afirmarse en mi interior. Y muy pronto voy a encontrarme con las consecuencias que trae el vivir de esa manera. ¿Sabes que una de las consecuencias más graves que trae el egoísmo es que mata las relaciones? Como vemos, Dios le dio un lugar muy importante a la relación con Él y a la relación con el prójimo y a la relación conmigo mismo. Y uno de los problemas que hace el egoísmo cuando lo practicamos es destruir las relaciones. Por eso es tan importante este límite que Dios estableció. El egoísmo lo podemos detectar fácilmente en los demás. Es muy fácil detectar el egoísmo cuando el otro no comparte algo conmigo, cuando el otro no tiene una acción que uno espera. Pero el egoísmo es muy difícil detectarlo en la propia vida. Es muy difícil que uno mismo lo pueda detectar. Y si lo detecto, trato de disimularlo con algunas excusas. Algunos dicen que el egoísmo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que uno tiene mal aliento, menos el que lo tiene. Quizás ahora con el barbijo es más fácil disimularlo, ¿no es cierto?, el mal aliento. Lástima que no haya barbijos para el egoísmo. Sí hay barbijos espirituales que pronto lo vamos a ver. Cuando yo vivo centrado en mis propias situaciones, en mis propios placeres, en mis propias necesidades, tratando de resolver mi vida solamente, sin tener en cuenta al prójimo, sin tener en cuenta sus necesidades, estoy viviendo fuera de los límites de Dios porque me estoy amando yo más que al prójimo. ¿Cómo puedo vencer entonces el egoísmo? ¿Cómo puedo entrar dentro del canal de bendición, de vida plena que Dios me propone? Vamos a la palabra de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, a partir del verso 3, dice así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie.
sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Otra versión dice como superiores a ustedes. No se ocupen, el verso 4 dice así, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es decir, que nosotros podemos escoger dejar las huellas de nuestro egoísmo en los demás, en nuestro prójimo, o podemos escoger dejar las huellas de Jesús al decidir ser humildes y considerar al prójimo como superior o como mejor. Esto no significa que sea mejor o superior. Yo lo estoy considerando así porque lo amo, porque lo respeto, porque al hacerlo de esta manera me estoy poniendo en el lugar donde Dios puede mandarme toda su bendición y hacerme vivir una vida plena y una vida abundante. Jesús, conociendo nuestro corazón y esta inclinación de ser egoísta, estableció una regla de oro. En Mateo 7:12 dijo así: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Mateo capítulo 7, verso 12. Por eso, en este día, si tenés aliento a egoísmo, ponete el barbijo de la humildad y trata de recordar este límite número 2. No ames al prójimo menos que a vos mismo. Es decir, no te pongas por encima de él. En esta tarde vamos a orar para que el Señor saque a la luz todo acto de egoísmo, para que vos puedas adecuarte al mandamiento. El primer límite es no amar al prójimo más que a Dios. El segundo límite es que vos no te ames a vos mismo más que al prójimo. No ames al prójimo menos que a ti mismo. Y si nosotros tenemos esto en cuenta, si nosotros guardamos este mandamiento y guardamos estos límites, Dios nos promete una vida plena, una vida abundante, una vida en paz. No te fijes tanto en el otro. Esta es una palabra que tenés que recibir en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo de Dios te ayude a acomodar tu amor al prójimo de acuerdo a los límites establecidos por Dios. El domingo que viene te voy a hablar del tercer límite. También se desprende de esta instrucción de amar al prójimo como a uno mismo, y es cuando yo amo al prójimo más que a mí. El tercer límite es cuando yo amo al prójimo más que a mí mismo. Así que tenemos los tres límites. El domingo que viene vamos a estar hablando de este tercer límite. El miércoles, en el estudio del miércoles, vamos a estar hablando de las otras 4 disciplinas para que nuestro motor espiritual funcione a la perfección. Pero quiero que recuerdes ahora, especialmente en esta semana, estos 3 límites. No amar al prójimo más que a Dios, no amarme yo más que al prójimo, y no amar al prójimo más que a mí mismo, que lo vamos a ver el domingo que viene. Bendigo esta semana, bendigo tu casa, tu vida, tus sueños, tus proyectos, en el nombre de Jesús. Amén. Se aferró a su gloria y semejante a un hombre
se despojó, como siervo vivió, y asimismo se humilló, y como hijo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. Mas el grande Dios, nuestro papá, lo exaltó y le dio un nombre que sobre todo nombre en el cielo y la tierra, y debajo de la tierra, y en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. David, Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre. No se aferró a su gloria, y semejante a un hombre se despojó, como siervo vivió, y asimismo se humilló, y como hijo obedeció hasta la muerte.